Hola a todos, mi grupo está conformado por Angie Pérez, Darlene Arrieta, Lady San Juan y quien les habla, Flor Lozano. El tema a tratar es sobre la metodología de investigación con enfoque cuantitativo. De acuerdo con esto se distinguen los siguientes tipos generales de investigaciones: experimentales, cuasi experimentales y no experimentales. Investigación experimental o método científico experimental. Se realiza mediante un proceso sistemático donde el investigador tiene que manipular una o más variables y el cambio que puede surgir en las otras variables. Este tipo de investigación realiza un conjunto de acciones coordinadas y técnicas con el fin de la información y los datos de utilidad sobre el tema a investigar. Este tipo de investigación se ha diseñado con el fin de determinar la forma más confiable de las relaciones de causa-efecto. Ahora veremos el diseño de la investigación experimental. Primero, identificación. Se requiere reconocer dos conjuntos de sujetos. Uno es el conjunto experimental y otro es el control, con el fin de evaluar las diferencias entre los dos conjuntos, debido a un resultado específico. Segundo, objetivo. Esta investigación se realiza con el objetivo de pronosticar fenómenos que permitan mejorar el estilo de vida de la humanidad. Tercero, problema. Es necesario que el investigador defina el problema de la investigación que se pueda centrar en un área específica de este estudio. Cuarto, muestreo. Se debe elegir la forma correcta de los conjuntos o grupos. Para ello es necesario utilizar algunas técnicas de muestreo. Quinto, estudio piloto. Esta investigación requiere que se ejecuten 2 estudios pilotos antes de realizar el verdadero experimento con el fin de minimizar errores. Ejecución. Para ejecutar el experimento es necesario que el investigador manipule las variables con el fin de medir el resultado y las variables que le interesan. Por último, el análisis y la conclusión. Se debe analizar todos los registros de los datos. Características de la investigación experimental. Se manipulan las variables o factores experimentales. El investigador interviene modificando variables o factores que afectan al experimento y observa las reacciones que se generan. Se pueden alterar varios factores en simultáneo. Sin embargo, lo ideal es ir alterando uno a uno y luego alterar varios, para así poder observar los resultados de manera independiente y ver cómo incide cada variación de los resultados. Se establecen grupos de control. Deben tenerse 2 grupos, uno en el que no se modifiquen los factores ni las variables y en el otro en el cual se realiza la manipulación. Así será posible observar los resultados en ambos grupos y poder identificar las diferencias. Un ejemplo simple de investigación experimental sería: si tomamos 2 plantas similares y a una le aplicamos un sustrato nutritivo y a la otra no, el objeto es comparar el efecto que puede producir el sustrato a la hora de acelerar su crecimiento. La variable independiente en este caso es el sustrato nutritivo, la variable dependiente es el crecimiento de la planta y su peso. Otro ejemplo es el estudio sobre el mejoramiento del clima social en el aula. En esta se seleccionan 2 grupos de alumnos. Uno es el grupo experimental, que se expone a la influencia del programa pedagógico, y el otro es el de control, que queda libre de la influencia del experimento. Luego se comprueba que efectivamente hubo una mejoría notable en el clima social del salón. Entonces, la variable independiente es el programa pedagógico y la variable dependiente es el clima social del salón de clases. Diseño cuasi experimental. Para entender qué es la investigación cuasi experimental, es necesario que primero se entiendan algunos términos, como es en el caso del término cuasi experimento, que se refiere a la realización de diseños experimentales donde los sujetos se agrupan en un estudio, no se encuentran asignados de forma aleatoria. Esto quiere decir que la palabra cuasi se refiere a que se está ante un experimento casi verdadero. Entonces, un estudio es cuasi experimental. La investigación cuasi experimental es un estudio empírico que se usa generalmente para determinar las variables sociales. Es un tipo de investigación que no se ha seleccionado en una forma aleatoria. En esta investigación se utilizan diversas herramientas metodológicas. Una de ellas son las entrevistas aplicadas a los individuos que conforman el grupo seleccionado.
También se utilizan las normas estandarizadas que se realizan las observaciones y certifica un resultado más objetivo. Se recomienda hacer un experimento de prueba previa antes de realizar el estudio formal de los sujetos estudiados. Los diseños de la investigación cuasi experimental son los siguientes: diseños transversales y diseños longitudinales. Los diseños transversales le permite investigar a diferentes grupos, orientar y estudiar hacia un punto temporal concreto, lo que hace que se pueda medir una variable en el momento y las conclusiones universales. Diseños longitudinales permiten tomar diferentes medidas de la variable para cada uno de los individuos. Los grupos de estudio pueden estar conformados por un solo sujeto o ser una unidad de personas. La diferencia con el diseño transversal es que este diseño estudia los procesos de cambio en un periodo continuo de tiempo. Ejemplos del diseño cuasi experimental. Primero, programa para la prevención de violencia política. En este estudio se utiliza la metodología cuasi experimental. Se evalúa los efectos que tiene un programa para prevenir la violencia política sobre la empatía. Se buscan los sujetos que expresan sus sentimientos de enojo y tuvieran la capacidad de limitar la violencia y fomentar la paz. Segundo ejemplo, efectos de un programa para conducir un automóvil. Este estudio busca evaluar los efectos que tiene un programa para conducir un automóvil, en donde los individuos, tanto el grupo de control como el experimental, no son asignados al azar. Tercer ejemplo, programas para prevenir los comportamientos delicados en los jóvenes. La investigación busca conocer los efectos que tiene un programa para la prevención de los comportamientos delicados en los jóvenes que han abandonado sus hogares, y el grupo está conformado por los jóvenes que voluntariamente han decidido seguir el programa. Investigación no experimental es un tipo de pesquisa que no extrae sus conclusiones definitivas o sus datos de trabajo a través de una serie de acciones y reacciones reproducibles en el ambiente controlado para obtener resultados impredecibles, es decir, a través de un experimento. No por ello, claro está, deja de ser una investigación seria, documentada y rigurosa en sus métodos. Quienes llevan a cabo investigaciones no experimentales cumplen más que nada un papel de observador. Investigación de diseño transversal. En este tipo de diseño se recopilan datos a partir de un momento único con el fin de describir las variables presentes y analizar su incidencia o su responsabilidad en lo acontecido de la investigación. Ejemplos de investigaciones no experimentales: las mediciones estadísticas, en la que se consulta la opinión pública respecto a un asunto para poder determinar una postura conjunta, o las investigaciones que, teniendo un conjunto de datos estadísticos disponibles para interpretarlos y organizarlos de modo de obtener la mayor cantidad de los posibles datos relevantes. Otro ejemplo posible la constituyen las investigaciones documentales, consulta de fuentes bibliográficas o hemerográficas, lecturas de autores previos y expositores de los hallazgos en una forma de ensayos o monografía. En este caso, tampoco se llevan a cabo experimentos controlados, sino que se acude a la visión profesional o al propio investigador si es caso. Los diseños de investigación son estrategias con las que se pretende obtener respuestas a los interrogantes y comprobar las hipótesis de investigación con el fin de alcanzar los objetivos del experimento. Gracias.